El cerebro no es un vaso que llenar, sino una lámpara que encender. En un mundo en donde habemos tantos arquitectos, y por qué no decirlo, muchos de nosotros haciendo más de lo mismo, es importante tener una visión renovada, abrirle la puerta a la creatividad y empezar a entender otras formas de hacer arquitectura. Yo aprendí una forma de hacer arquitectura que tal vez hoy pueda ser definida como muy tradicional. Un ejemplo de hacer arquitectura tradicional es cuando una familia nos pide su casa y le presentamos planos muy planos como estos. Bueno, precisamente hoy les quiero platicar una pequeña historia en donde espero haga reflexionar sobre esas otras formas de hacer arquitectura, pero sobre todo entender la arquitectura como un acto social. Esta historia comienza hace algunos años, después de ser funcionario público e integrarme a la academia en la Facultad de Arquitectura. Una comunidad de la Tierra Caliente nos invita a diseñar todo su nuevo pueblo y todas sus viviendas en un sitio extremadamente caluroso, de hecho casi a 50 grados centígrados. Dicen que por ahí en una grieta, de hecho está la puerta del infierno. Bueno, pues es ahí donde lamentablemente o benéficamente este pueblo estuvo condenado a desaparecer por la construcción de una nueva presa. Una presa que tenía diseñada desde los años 70. Entonces, imagínense ustedes toda esta comunidad, por un lado entusiasta con esta nueva infraestructura para irrigar muchas hectáreas, pero por el otro lado abandonar su terruño, abandonar su casa, donde habían crecido durante décadas. Es ahí donde precisamente surge este ejercicio y pues como todos nos pusimos manos a la obra, como ya les mostré, hicimos los planos y les presentamos a la comunidad sus casas, con mucho orgullo, con mucho entusiasmo. ¿Y qué creen? El proyecto fue un gran fracaso. No conectamos con la comunidad, no habíamos entendido exactamente qué era lo que querían. De hecho, ahí fue cuando entendí por qué muchas veces no contratan a los arquitectos. Este nuevo reto requirió, de cierta manera, repensar y por qué no cuestionar los propios preceptos de la arquitectura tradicional con la que habíamos aprendido. Es así que más allá de saber dibujar, de saber representar, empezó a requerir nuevas habilidades suaves, sabernos comunicar, saber identificar quiénes eran los líderes locales, pero sobre todo tenían ciertas formas de llegar a acuerdos colectivos. Su famosa asamblea no era obvio que tomara lugar debajo de un frondoso árbol en esta zona que tenía un microclima extraordinario. Fue ahí cuando llegó un pequeño eureka y entonces empezamos a entender que la arquitectura precisamente podía funcionar como un artefacto de acuerdo colectivo. En realidad, el gobierno en turno, lo más importante eran las minutas de acuerdo para sí mismo saber cuáles eran las demandas específicas de la población. Es así que entonces nos abocamos y ya más allá de estos planitos, les presentamos a las familias su vivienda en estos modelitos tan sencillos como lo pueden ver aquí y lo pueden ver de este lado. Estos modelos básicamente nos habíamos tratado de entender nuevas herramientas que vienen desde la antropología, desde la sociología. Y es así que entendemos características únicas, entendimos por qué se habían asentado en la parte del río, obviamente donde hay un microclima extraordinario. Y sobre todo cada familia, imagínense ustedes, no tenía menos de 1,000 metros cuadrados. Hacia el interior estaba la huerta, estaba por supuesto el granero, el espacio para los cerdos y sobre todo hasta el horno para hacer pan. Y más allá de romantizar, pues entonces encontramos un sitio fabuloso llamado El Torito. Y el Torito, se han de estar ustedes preguntando, ¿qué es ese famoso Torito? El Torito es un espacio multifuncional que combina como si en su caso ustedes tuvieran la sala, el comedor, la cocina y es el núcleo del centro de la familia. Entonces, por supuesto que en nuestros nuevos modelos no podía faltar el famoso Torito y es ahí donde de esta manera a las familias les estuvimos presentando dónde estaba su recámara, dónde estaba, por supuesto, el Torito. Y hubo ciertos aspectos que hoy
en la vida contemporánea, pues las nuevas familias querían adoptar más allá del viejo anhelo y recuerdo de sus abuelos de tener el baño hasta cierta distancia. Entonces el baño se incluyó en el núcleo familiar y por supuesto la cocina. Hay una cantidad de migrantes que hoy pues tienen también sus amenidades, su refrigerador, su estufa, pero sobre todo no querían tampoco dejar el fogón de leña y los grandes comales para hacer las tortillas. Es ahí que esta experiencia nos ha hecho reflexionar sobre dos conceptos fundamentales y más en prácticas como la arquitectura. Uno es el concepto griego de la praxis y la metis. La praxis, que es este espacio entre la teoría y la práctica, que nos permite precisamente estar cuestionando continuamente y a través de esto estar redefiniendo la teoría y la práctica al mismo tiempo. Y la metis, que es esa audacia que tiene un profesional para usar este conocimiento y resolver problemas concretos. Espero que esta experiencia nos haga reflexionar acerca de estas otras formas de hacer arquitectura, pero sobre todo, cómo muchas veces los arquitectos estamos dejando de humanizar nuestra profesión. Muchas veces no sabemos hacer comunidad, no sabemos hacer hogar, porque nos han enseñado a hacer una serie de edificios individuales. Este tipo de retos requiere hoy nuevos profesionales de múltiples áreas que precisamente no tengan cánones preestablecidos. Hoy la arquitectura es muy interesante, cómo afortunadamente está pasando de esa obsesión estética, formalista y hasta narcisista a una bifurcación muy interesante en donde los profesionales, ya no solo arquitectos, se están haciendo de múltiples herramientas precisamente para pensar diferente, pero sobre todo para actuar diferente. Espero que este pequeño ejemplo es solamente una pequeña forma de interpretación personal de cómo hacer otras formas arquitectura. Sin embargo, yo los invito a todos ustedes a que encuentren sus propias formas de hacer arquitectura. Ya lo decía Picasso, cuando se aprende una profesión hay que aprender las normas, los conceptos, como un verdadero profesional. Sin embargo, va a ser la experiencia y la confianza la que los haga romperlas creativamente como un artista.